Este podcast es un espacio de conversación entre amigas, donde comparten experiencias, anécdotas y reflexiones desde su perspectiva. Aunque son psicólogas y buscan que sea un espacio seguro para todas y todos, este contenido no sustituye el acompañamiento profesional. Cuando empecé a tener yo este miedo, así que digo, ay, no, ¿será que lo estoy haciendo bien? Cuando me enfrenté a la parte social, como que yo decía, oye, ¿qué voy a hacer cuando la gente me vea feo y me diga, como, mira, no sé qué? Eso me daba mucho miedo, la parte social. Creo que mi reto más grande era ese, como decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, yo creo que ese es un miedo que todas las mamás tenemos. Creo que es algo, o sea, no importa lo que hagas, nunca va a estar bien hecho. Lo hagas bien, lo hagas mal, estés mucho tiempo con ellos, estés poco tiempo con ellos, nunca está bien. Entonces el tema social como madre es muy fuerte. Buenos días, tardes o noches, amigas y amigos, mi nombre es Luz. Yo soy Mari. Estamos muy contentas porque esta vez estamos juntas y tenerlos aquí escuchándonos y viéndonos también nos hace muy felices. Este episodio es sobre la crianza respetuosa y lo difícil que es ser mamá respetuosa. ¿Tú cómo, cómo te enteras de este tipo de crianza? ¿O cómo es que sí, cómo ingresas a este clan? Eh, la verdad es que fue por redes sociales. Empecé con la crianza respetuosa a conocerla, a investigar, a profundizar en este tema a partir de redes sociales, a partir de Facebook. Empecé al ser mamá y todas mis amigas no tenían hijos, empecé a buscar grupos en Facebook sobre maternidad. Y pues encuentras de todos, desde las mamitas primerizas que hacen dinámicas y te dicen que les pongas alcohol y un buen de cosas a los bebés, hasta este tema de crianza respetuosa. Por Facebook conocí sobre un pediatra que ya se me olvidó el nombre, ahorita si me acuerdo se los digo, que él habla mucho sobre crianza respetuosa y lo empecé a seguir. Y pues ya fui conociendo del tema poco a poco. Ay, yo estoy tratando de recordar porque la verdad es que yo de entrada no conocía el término, no sabía. Pero lo que sí sabía por parte del feminismo es que, por ejemplo, cuando tenemos una bebé niña, es como esta parte de respetar su cuerpo, no perforarle las orejitas, orejitas, sí, como esta parte de entender que aunque es pequeñito o pequeñita es un humano y hay que pues darle una importancia a lo que está pasando en ese momento. Y creo que a mí, yo empecé a investigar más por los miedos en este rollo de la alimentación. O porque, pues muchas personas, aunque es muy conocido, pero muchas mamitas y muchos papitos no saben, es que a los niños no se les da de comer hasta después de los 6 meses, ¿no? Entonces siempre te dicen que, ay, empieza a darle probaditas y no sé qué. Y a mí esa parte me daba mucho miedo porque ya en otros episodios lo he dicho, yo vengo de un pueblo, los pueblos somos de tradiciones. Y entonces que justo el anís se estrella porque tiene cólicos, que el algodoncito con alcohol en el ombliguito y todas esas cosas te van diciendo como, a mí no se me murió, ¿no? Yo Sí, tengo 12 hijos y el mío no se murió. Ya con esas cosas como que yo empiezo a investigar y me doy cuenta que en efecto hay niños que sí se mueren, porque justo yo también seguí un pediatra, tampoco recuerdo el nombre, pero él decía, ¿no? O sea, sí existen los casos de muerte, que no son casos muy conocidos porque dicen, como es que no sé qué le pasó, porque estaba muy bien y solo se murió, pero antes de eso vinieron como este tipo de cosas que, pues que no se hacen con los bebés y que de pronto es que en ese momento a la mami o al papi no le hace sentido que por eso se haya muerto. Pero él sí dice, ¿no? O sea, sí es real, no se mueren, pero a ver cómo va tu colitis, cómo va tu gastritis, sí, incluso cómo estás a nivel microbiota, cómo te sientes emocionalmente, porque aquí es como un paréntesis importante, la microbiota está relacionada con el proceso del cerebro, ¿no? Cómo el cerebro funciona. Y entonces ahí fue cuando empecé, como que dije, ay no, tengo que hacerlo bien, yo decía. Investigar, investigar, investigar.
Así fue como creo que yo entré y no sé si alguna vez tú y yo hablamos del tema, la verdad no lo recuerdo. Pues creo que llegamos a hablar sobre el tema de crianza, pero no tanto como crianza respetuosa, Sí, más bien como el qué vas a hacer si haces berrinches, cómo vas a actuar, cosas así como sobre la alimentación. Creo que también llegamos a hablar que pues nada, hasta los 6 meses, ni siquiera agua, porque muchas veces es, ay, dale agua, tiene sed, hace calor, y no, un bebé si no tiene 6 meses con su leche es suficiente, no necesita agua. sí, ¿cuándo lo refuerzo mucho cuando me vuelvo asesora en lactancia. Porque pues la asesoría en lactancia, algo que te da muchísimo es la cuestión del apego de los niños y de las niñas, bueno, de los hijos de las crías. Esta parte se trabaja mucho, cómo funciona la alimentación desde la parte emocional, ¿no? Entonces, ahí fue cuando como que había cosas en mi cabeza que tenían no mucho sentido. En este caso, también, por ejemplo, en mi familia nuclear no es una familia de golpes, o sea, no solucionamos las cosas a golpes, entonces, pues de entrada no era como que yo quisiera golpear a mi hijo porque, pues no sé, algo. No quiero ni siquiera decir porque no creo que tenga como una justificación los golpes. Y ahí fue como más que empecé a investigar, porque no lo sabía, o sea, lo empecé como a masticar un poco. Sí, y es que cuando tenemos como patrones muy arraigados de crianza, entonces es muy difícil luchar contra muchas personas que te están diciendo, no, esto es mejor, no, trátalo así, no, dale esto le va a ayudar, ¿no? Justo el día de ayer hubo una conversación en mi casa donde hablaban sobre el empacho y cómo los curaban. Y yo así de, no, es que eso ya no se hace. Y no, yo a mi hijo se lo hice y la mollera caída también, y lo volteaba, y yo, no, es que eso es bien Le pegaban peligroso, en los pies, sí. sí, Y yo claro. les decía, eso es bien peligroso, eso ya no se hace. Y no, pues todos encima porque, no, es que así se hacía antes, y se usó, y yo lo hice, y mis hijos vean los que bien están. Y yo, Y pues, jorobados, chuecos. no, hasta eso que no, no está chueco. Pero el que hayan tenido suerte Sí. de que no les haya pasado nada no quiere decir que eso se tenga que hacer, ¿no? Y yo eso se les cae porque a veces es deshidratación. No, ¿cuál deshidratación? Si tomaban agua, y yo, ok. Agua, agua, desde Ok, los ya. 6 meses. Mis hijos desde que nacieron toman agua. Sí, no. Sí, es súper difícil porque te vas haciendo un montón de ideas con la crianza que recibiste, con lo que vas aprendiendo, pues por ejemplo yo tenía primos más chicos, ¿no? Y entonces también veía cómo los educaban. No era solo mi crianza, también era la crianza que vi que ejercían con otras personas a mi alrededor. Pero cuando empecé a tener yo este miedo, así que digo, ay, no, ¿qué será que lo estoy haciendo bien? Cuando me enfrenté a la parte social. O sea, como que yo decía, ¿qué voy a hacer, por ejemplo? Mi hijo tiene 5, o sea, recién empezó a hacer como estos berrinches, ¿no? Pero yo decía, ¿qué voy a hacer cuando haga un berrinche tipo yo? Yo me tiraba en el suelo. Y tengo una foto, si la encuentro, que se las ponga en algún momento del episodio, donde yo estoy con autorización de mi mamá, porque sale ella, o sea, yo estoy tirada en el suelo y mi mamá me está jalando del brazo. No sé quién tomó la foto, pero ese tipo de berrinches eran los que yo tenía. Y mi mamá jamás me golpeó, jamás me golpeó. Entonces, como que yo decía, oye, ¿qué voy a hacer cuando la gente me vea feo y me diga como, ah, mira, no sé qué, ¿no? Eso me daba mucho miedo, la parte social. Ahí es cuando creo que empecé, o por ejemplo con la alimentación, hay una alimentación complementaria que es darle trocitos, Ujú. BBW se llama, ¿no? Eh, Creo que sí. Entonces yo me decían como, ¿y la papilla? Y yo así, "No". Y la verdad es que jamás en la vida no se le atoró nada hasta que empezó una vez a comer dulces porque en la guardería les ofrecían cantidades muy pequeñitas y dulces muy, muy particulares como paletas y así, ¿no? No dulcecitos sueltos. Pues un día íbamos en el súper y a mí se me ocurrió darle un dulcecito. Bueno, me lo pidió, se lo di. Ay, Dios. Lo bueno es que no iba sola.
iba también su papá, y pues ya él se lo sacó, él no entró en crisis, se lo sacó. Y yo me dije, ay, no, eso es dulce, ¿no? Pero pues, la verdad es que con la comida jamás, porque eso, o sea, justo este tipo de alimentación habla que los niños y las niñas saben perfecto cómo hacerlo, Claro. que no les quitemos esta capacidad. Y no le pasa nada, pero también le decía, ¿qué tal que un día se me ahoga? No me van a comer vivo, ¿no? O sea, que me lo lleve porque se la atoró, no sé. Sí, yo pensaba en la parte social. A mí creo que mi reto más grande era ese, como decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, yo creo que ese es un miedo que todas las mamás tenemos. Creo que es algo, o sea, no importa lo que hagas, nunca va a estar bien hecho. Lo hagas bien, lo hagas mal, estés mucho tiempo con ellos, estés poco tiempo con ellos, nunca está bien. Entonces el tema social como madres es muy fuerte, porque todo recae sobre nosotras. Todo lo que les pasa es por tu culpa, se cayó es porque no lo cuidaste, lo cuidas demasiado, los proteges, entonces es como, no, todo el tiempo hay alguien juzgando cómo estás llevando tu crianza y es muy complicado. Yo también batallo mucho, yo la verdad es que sí le di papillas a mi hija, no sabía como mucho del tema todavía, yo la verdad aprendí conforme la marcha. La crianza respetuosa siento que se empezó a escuchar no hace mucho Ujú. y pues mi hija ya tiene 14 años, entonces no la llevaba. Una creencia del corazón. Sí, fue como más conforme yo creía que era lo correcto. Después me fui dando cuenta que sí era respetuosa hasta donde he podido, pero así como que yo investigara cuando era muy más chiquita, recién nacida, pues no, la verdad es que no. Sin embargo, sí fui como muy estricta en estas partes de no probaditas, no agua, lo que su pediatra me decía, eso hacía. eh, Luego sí me llegaron a decir, hay un té, y yo no, su pediatra dijo que no, que solo leche. Entonces sí, porque me daba miedo. Para mí era mucha responsabilidad tener a un bebé, un ser humano. Yo decía que si te pasa algo va a ser mi culpa. Y Sí. yo era yo sola. Ay, Entonces sí, era qué como, difícil. mm, sí, me daba mucho miedo. Mucho. Algo que ahorita, o sea, me estaba acordando es que he escuchado mucho como las críticas a la crianza respetuosa es por creer a los hijos y a las hijas no se les pone límites. Y sí, o sea, en realidad la crianza respetuosa habla de sí poner límites justo porque le vas a mostrar un mundo real, pero sin violencia. O sea, un mundo que existe, pero sin ejercer la violencia que ya de por sí te encuentras allá afuera. Por ejemplo, a mí esa parte me costó como trabajo. No me costó trabajo poner límites porque creo que esa parte sí la tengo muy claro de la supervivencia. En mi caso, porque es niño. O sea, el sistema patriarcal le va a dar permiso de todo y Sí. yo tengo que enseñarle que sí, que tiene el permiso, pero que ese permiso trae una consecuencia y consecuencia de la que él quiera, ¿no? Quiera, guste y mande. Y esa presión a mí, el de decir, si no le pongo límites, si no le enseño cómo es el mundo, si no le muestro las opciones y posibilidades que tiene, allá afuera se va a encontrar con opciones y posibilidades más fuertes y no va a saber qué hacer. Pero si mucha gente cree que la crianza respetuosa es dejar al niño que haga lo que quiera y no es así. No. Y incluso esta parte, por ejemplo, yo una batalla que tuve con mi hija fue el no saluda. Y no quiere saludar. Mi hija saludaba de buenas tardes, buenos Ese días, es el buenas noches, saludo. desde lejos. Pero las personas esperaban que fuera y diera beso a todos. Entonces fue algo que yo dije, no, voy a respetar su cuerpo, su espacio. Si ella no quiere ir a darle un beso, no tiene por qué hacerlo. Fue algo muy criticado para mí. Y siempre era como, es que tienes que enseñarle a que saluda. Y yo, sí, saluda, ¿El dice saludo? buenas tardes, Ujú, buenos días. claro, ese Y es de un saludo. lejitos, ¿no? Entonces, eso para ella era lo... Pero a ver, como ejemplo de lo que decíamos, cuando tú adulta, o sea, tú ya adulta no quieres saludar a alguien, ¿lo saludas por obligación? No, claro que no. Entonces, ¿por qué creemos o pretendemos que los niños, por ser niños, tienen que hacerlo? O sea, esa es la parte que la sociedad no logra entender.
son pequeños y son diminutos y preciosos y todo el mundo queremos besarlos porque aparte aquí hay un dato importante, los bebés segregan una sustancia que los adultos queremos estar ahí porque es una sustancia que disminuye, por ejemplo, el dolor físico y emocional, sobre todo a las mamás. ¿No? Entonces, claro que queremos tener a todos los niños y niñas chiquititos ahí abrazándolos y besándolos, pero nosotros como adultos no lo hacemos porque creemos que los niños tienen la obligación de hacerlo. O sea, esa es la crianza, no entender que son cuerpos pequeños y diminutos, pero son cuerpos y Sí, son importantes. sí, tienen derecho a decidir sobre lo que quieren y lo que no, porque también muchas veces te dicen, pues oblígalo, ¿no? O sea, con la comida, es que no le gusta y no, tienen que comer de todo, ¿por qué tengo que? Para mí la comida debe ser un momento que disfrutes, que la pases bien, que lo que te estés comiendo te guste. Y si es no porque sean chiquitos, los vas a obligar a comer algo que no quieran. Yo no como cebolla, Y y si nadie me te llegan a obliga. dar cebolla, la voy a dejar, no tengo por qué comérmela. Claro. Entonces, como porque a mi hija la voy a obligar solo por ser chiquita. Sí. Entonces también esa era como una batalla. Me dice que debe comer de todo. Y yo, pues come todo lo que le gusta. A mí en esa parte, por ejemplo, del por qué no lo obligas, porque creo que no lo he vivido, pero también creo que es lo que decías, ¿no? El episodio pasado. No soy una persona que soporta las cosas si no las quiero. Ajá. O sea, pongo caras, pongo una palabra, pongo una acción, pero lo pongo y digo, no lo quiero y así no es. Entonces, creo que conmigo el tema no se meten por ahí porque saben perfecto que va a haber o sea, que está mi hijo, pero si tengo que defenderlo, voy a estar yo adelante Sí, siempre, ¿no? Y con lo que sea y contra lo que sea, entonces no se meten conmigo, pero sí es como esta parte del ver a otro tipo de niños. Incluso en esto que decías de la comida es súper importante, por eso tenemos trastornos alimenticios sí, de grandes porque no aprendimos a amar la comida, no aprendimos lo que significa la alimentación, no aprendimos lo importante que es la alimentación, que lo vemos como algo aversivo, ¿no? Pero esto viene justo desde la crianza. Es como, ok, mi hijo, por ejemplo, él come por partes. Y yo odio eso, porque no, o sea, no solo porque lo odie así de, ay, come por partes, no, porque esto representa que no limpie la mesa, por ejemplo, ¿no? O sea, limpio la mesa y dejo el plato, pero para mí es como hay un plato ahí, ese plato ahí, pero él come así. Y a veces yo le he dicho, oye, hijo, ¿y en la escuela comes también así? Y ella me dice, no, mamá, ahí sí me lo como todo en el momento. Y yo, ¿y por qué aquí no? Y dice, pues porque a mí no me gusta comer así, ¿no? Y alguna vez se lo comenté al pediatra y me dijo, por cierto, es un pediatra excelente, y me dijo como, ¿y el problema es por qué? Y yo así, no hay ningún problema. porque no ¿Qué? puedo limpiar la mesa. Que coma como quiera. Porque ya justo voy investigando y los hábitos de alimentación, el sentarte a nivel neuronal y todo eso lo vas adquiriendo con el tiempo. Y claro, también es el ejemplo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos rutinas, más bien no tenemos rutinas. O sea, son nuestras formas de hacer las cosas son adaptativas de acuerdo a la semana que estamos viviendo, de acuerdo a mis terapias, de acuerdo, pues, por ejemplo, ahorita las grabaciones, o sea, todo es adaptativo, ¿sabes? Sí, claro. Y entonces de pronto decirle, ok, porque él sí tiene que hacer al pie de la letra las cosas, si incluso mamá y papá no tienen nada al pie de la letra. Y ahí es cuando te hace clic y dices, claro, qué difícil decirle a mi hijo, de 8 a 9 se hace tal, de 9 a tal, así, o sea, no se puede. Entonces también entenderte como adulto, ay, híjole, entenderme como mamá adulta es de las cosas más difíciles que me han tocado ir atrás a mi historia, entender por qué lo que él está haciendo me causa tanto enojo. Porque una vez sí me puse a llorar. A ver, sí recuerdo por qué fue y todo, se los cuento, pero sí me acuerdo que el día que yo me puse a llorar, estaba muy frustrada, estaba muy cansada, estaba muy enojada. Él dejó de hacer el berrinche que estaba haciendo, que era un berrinche masivo, fue y me abrazó y me dijo como, a partir de ahora yo te voy a cuidar. O sea, lo entienden, a eso voy. Oh, claro que no me cuida, es un niño, no tiene por qué cuidarme, pero lo entiende, Sí, entiende esta parte del, le está doliendo, ¿no? ¿Por qué ocultarlo? sí. Yo creo que esta parte de ocultarlo, creo que ha sido mi batalla más grande, porque a mí no me gusta que mi hija me vea llorar, ¿no? Y que mi hija
me perciba lo que para mí es débil. Ya Claro. conforme mis terapias y mi proceso, entendí que no me percibe débil, me percibe humana. Y sabe que tengo emociones y sabe que muchas de sus acciones pues pueden llegar a lastimarme. Pero eso lo entendí yo creo que el año pasado, ¿no? Que ya no pude y lloré con ella y dije, es que esto que hiciste me dolió. Y ya fue como, ay, mamá, no me di cuenta, lo siento. Pero pues ya fue hace poquito porque yo era de las que subía, me encerraba en mi cuarto, lloraba, me limpiaba los ojos y todo está bien. Uy, Y qué ya, fuerte. nadie se daba cuenta, ¿no? Y a la fecha yo creo que muy pocas veces cuando lloro se dan cuenta. Pero sí, creo que eso es lo que más me ha costado. Y es que justo esta palabra que dijiste, ser humanos, no sabemos ser humanos. O sea, No. yo he tenido oportunidad de hablar con mi mamá porque yo, o sea, yo tengo ciertas características que no son fáciles de tratar, aún en la adulta. Por eso es que agradezco tanto a la gente que no se va. Porque es súper difícil tratar conmigo y lo sé y lo entiendo. Entonces, imagínate tratar con una niña que no entendía lo que le estaba pasando, que no entendía por qué le estaba molestando todo el mundo, el ruido, el sonido, la luz, la ropa. O sea, era horrible para mí. Y entonces era como ahora que te dicen, ¿no? Toma tu tiempo libre. Obvio, en ese momento no me decía mi mamá, toma tu tiempo libre, pero me decía, mira, cuando se vaya Rosa la fea y regrese Rosa la bonita, vienes. Eso es traumante y lo he platicado con ella y claro, lo entiendo. O sea, ella era como, ¿qué hacía? ¿No? No sabía cómo regularlo. Cuando, ya me acordé, cuando él estaba demandando algo y yo le estaba diciendo como, eso no es posible, o sea, no va a pasar y él lo sabe, o sea, algo que le repito mucho es, no, y aunque hagas, te pares de cabeza y hagas relajo y lo que sea que hagas, la respuesta es no, si hay una persona o 20 a mi alrededor, la respuesta va a seguir siendo la misma. Y entonces ese día, pues yo creo que me agarró muy cansada, ya estaba de verdad, estaba volviéndose muy grosero físicamente y me puse a llorar y le empecé a decir, ojalá que yo hubiera tenido la posibilidad de que me escucharan y me dieran y me hicieran no sé qué. Pues ya después le dije, no, no es algo tuyo, no es algo que tú tienes que reparar, no nada, pero sí fue como exploté. Sí, ¿No? claro. Entonces mi esposo viéndome a lo lejos con los ojos llorosos, mi hijo viéndome a lo lejos con los ojos llorosos y al final ya era yo la papachada. Se siente bien bonito, pero para llegar a ese punto, justo como tú dijiste, tuve que pasar un proceso bien largo en donde entender que la gente se rompe y que eso está bien Sí, y que no pasa nada y que después, ok, la regas y podemos hablarlo como esto, ¿no? O sea, imagínate decirle a tu hijo, ojalá que tú, sí, no, ay, eso está bien fuerte. Ya lo apapacho, hablo con él porque de ahí empezó como, y yo te voy a cuidar. Y yo, no te preocupes, si tú nunca no sé qué, yo lo voy a hacer por ti. Entonces un día le dije, no, mi amor, o sea, de verdad no necesitas hacer eso. Yo quiero que tú seas muy feliz, que si tú te quieres ir lejos y yo me quedo, tú te vayas lejos y yo me quede. Y ya no, como que se prestó otras cosas, pero en el momento sí, o sea, imagínenselo, un drama total ahí en la sí, casa. claro. Y fue difícil, muy difícil. Sí, sí, me imagino. Y más que están chiquitos y es como la relleno. Creo Sí, que algo que también es bien importante y entra dentro de esta parte de la crianza respetuosa es poder admitir que la regamos. total. Porque muchas veces, bueno, a mí me pasó de niña pues yo soy el adulto y ni modo, si se dice esto, sí Porque, es, así porque lo digo funciona. yo, nos Ajá. decían. Y aunque ellos sabían que la regaron, era pues ya la regamos, pero ni modo, tenemos que ser firmes. Y el poder tener esta oportunidad de acercarte a tu hijo y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Lo siento, me equivoqué, pero pues vamos a hacerlo diferente, que funcione para ambos. Eso también es algo que yo trabajo mucho con mi hija. Yo siempre digo, yo no nací sabiendo ser mamá. Me Ujú. voy a equivocar mucho y estoy aprendiendo contigo. Si me equivoco, si en algún momento hago algo que tú crees que no es correcto, házmelo saber, porque no puedo aprender si tú no me dices, ¿no? Así como yo me acerco a ti y te digo, no, esto no es correcto, este, también a ella le doy como esa apertura de, oye, mamá, me estás alzando mucho la voz, por ejemplo, ¿no? Ok. Y ya es como de, lo siento, mi amor, pero a ver, vamos a platicar las cosas y se fueron así, así, así. Pero sí trato como
de decirle, estamos aprendiendo juntas. Tú Claro. me vas a ayudar y yo te voy a ayudar. Sé que no es obligación guiarme, pero pues a veces me equivoco y a veces hay días en los que sí no se puede y exploto por cualquier cosa y luego ya tengo la apertura de acercarme y decirle, perdón, mi amor, Ujú. la regué, estoy aprendiendo, discúlpame, no es justificación, pero lo siento, ¿no? Algo que creo que muchos como niños no recibimos, No. la regué de nuestros papás. No, dar un paso atrás es muy Sí, difícil, porque también, o sea, tiene que ver con esta parte del, tus cosas son importantes como adulto, pero las cosas que también está haciendo son importantes, ¿no? Y entonces de pronto es como, ya guarda eso y vámonos. Pero ¿por qué es más importante el que te tengas que? Porque tú eres el adulto, porque tú gobiernas, porque, o sea, claro, es importante, tiene un sentido, todo lo que estamos haciendo tiene un sentido, tenemos que llegar a un lugar, pero de pronto el que ellos estén concentrados en un juego, por ejemplo, o a mitad de un juego, o en el caso de a mitad de un programa, a mitad de un dibujo, eso también es importante. Entonces, yo aprendí, por ejemplo, en esta parte de la crianza, anticiparme. O sea, yo entendí que, ok, ¿no? Como sus cosas son importantes, pero a veces el permitirle a lo mejor una hora más a que termine de hacer ese juego o ese dibujo o ese, si nos puede afectar a nivel familiar. Entonces es, levántate y mira, hoy vamos a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y entonces cuando yo termine de hacer esto, tú ya tendrías que estar haciendo esto. Y va caminando. No puedo decir, ay, es perfecto, ya cuando yo sí. terminé, él terminó también. No, pero ya no te esperas tanto a sí. Y sí, eso, a nosotros de niños no nos esperaban. No, te imponían, ¿no? Y vamos a hacer esto y ya es hora. Yo también hago Sí. eso, lo hice con mi hija, en 2 horas te tienes que bañar, ¿no? O sea, el baño no es opción, en 2 horas te tienes que bañar. Tienes 2 horas para terminar lo que estás haciendo, Ujú, pero siempre avisarle con un tiempo lo que se va a hacer. O en 2 horas vamos a salir y ujú, termina de hacer tus cosas porque a esta hora nos vamos, ¿no? Y ya faltan en 15 minutos, faltan ujú, 10 ujú, y así, ujú. pero irle anticipando lo que va a suceder en su vida también es bien importante porque qué horror, qué horrible y como adulto me lo imagino el que de repente llega alguien y te diga, deja todo, ya nos vamos. Es que podemos poner un ejemplo muy fácil, cuando el despertador no suena o cuando suena y no lo escuchas. ¿Cómo te sientes en ese momento en el que te das cuenta que vas media hora tarde? Se Sí, siente horrible. Te quieres sentar a llorar, la verdad, porque dices, no me va a dar tiempo, ya no desayuné, el camión, el metro, el no sé qué, no sé cuánto, y se siente bien feo. Así se sienten ellos y ellas. O sea, se sienten todo el día. Un día mi hijo sí me dijo, es que siempre están corriendo. Yo ya no quiero correr. Y ahí fue, estaba muy chiquito. Justo ayer veíamos videos de él muy bebecito y a veces cuando platico cosas y digo como, y es que él decía, digo, ay, si tenía 2 años, ¿cómo lo va a decir? Si ayer veía videos y lo decía, o sea, hablaba muy clarito, como que yo no lo, como que no se me hacía creíble aunque lo viví, pero justo estaba muy chiquito, tenía como 2 años y medio cuando me dijo, es que ustedes siempre corren. Y fue como, "Ah, ay, sentí bien feo. Porque sí, ¿cómo te sientes? Algo que funciona mucho es pensar cómo te sientes tú de adulto, lo que tú decías, que tú dijeras, no me gusta la cebolla y que te dijeran, te la tienes que comer. Sí, acábatela toda. Ah, ya te acabaste los tacos, ahora cómete la cebolla porque ya te acabaste lo demás. Porque eso nos hacían. Ay, es que se hizo tarde, pues a ver cómo le haces. Llegas a tiempo. O sea, así se sienten ellos. Sí. En un mundo de gigantes tratando de... Y entonces queremos que neurológicamente funcionen de adultos. Hay gente muy violenta y muy frenéticamente loca porque no ha tenido un proceso de adaptación al mundo desde que naces de agua y entras aire, ¿no? O sí, sea, así claro. de fácil. Está muy cañón. Sí, es muy complicado. Es muy complicado. Creo que para todos el lidiar con una personita Ujú. y querer hacer lo correcto, yo siempre digo que nosotros como papás siempre hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y nada de lo que hacemos es con la intención de afectar a nuestros hijos. Pero sí debemos tomar en cuenta que muchas de nuestras acciones los pueden afectar. Entonces no podemos ir actuando todo el tiempo como adultos perfectos,
Ujú. Debemos de ser flexibles ante muchas situaciones para no dañarlos a ellos, porque ya no es solo nuestra vida, también es la de ellos. Sí. Sí, totalmente. Y esta parte del, claro que no queremos afectar, pero entonces también utilizar los medios. O sea, a los alumnos y alumnas que les dicen, ¿no? Para ti es mucho más fácil porque ya está todo en la red. Entonces también nuestras mamás y nuestros papás podrían decirnos exactamente lo mismo a nosotros. Para ustedes es más fácil porque hay tutoriales, porque hay un montón de historias. Tú decías hace rato de grupos en Facebook. Hay, por ejemplo, yo admiro mucho de estas mamitas que dicen, no es que mi suegra o mi mamá me dijo que le dieran mis estrella, pero yo leí hace un tiempo Ujú. en este grupo que no, y yo las admiro porque es mucho más fácil tomar la acción y decir, ay, sí se lo voy a dar y ya luego investigo, a tomarte un minuto y decir, a ver, a ver qué rollo. No, Sí. esta parte de ya no medicar, antes te permitían poner, ah, es que tal medicamento yo le di, me funcionó. Ahora en los grupos te dicen, no, o sea, te borran el comentario Comentario. si viene el nombre de un medicamento porque tenemos la conciencia del daño que puede hacer esto a un niño y a una niña pequeñitas. Sí. Entonces, sí, ok, no lo hacemos con afán de lastimar y claro que jamás va a ser nuestra intención como madres y como padres. Tiene que ver con nuestros traumas, desafortunadamente, con nuestro tipo de crianza, con nuestro acompañamiento que tuvimos como hijos y como hijas, la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo, la gente que nos rodea. O sea, todo eso impacta en la forma en la que somos como mamá y como papá, pero entonces si de pronto ves, yo aprendí a observarlo, ver, ¿no? A lo mejor no hablaba, pero observaba su incomodidad. Hace poquito, días, tengo una foto pegada de, creo que fue el día de la mamá, y les tomaron una foto y tenían como un letrerito hecho con sus huellitas, algo así. Que lo tengo pegado, ni siquiera me acuerdo. Y trae un suéter que yo me acuerdo que ese día me hacía así, que no se lo quería poner, ¿no? Y yo le dije, hijo, por favor, es súper tarde, es un montón de frío, era un suéter como muy abrigador, grueso, y hacía mucho frío. Entonces yo le decía, por favor, no sé qué. Y iba bajando las escaleras y me dice, ese día yo me sentía muy incómodo con ese suéter. Estaba bien chiquito. O sea, estoy hablando de menos de 2 años. Y, sí, y yo me sentía muy mal con él, pero como tú me dijiste que por favor me lo pusiera, me aguanté todo el día con él. Sentí tan feo, porque me imaginé un bebecito de 1 año y medio, pon tú, lidiando con una sensación en el cuerpo increíblemente incómoda y aguantándoselo porque mami le dijo que por favor se lo dejara. Ay, no. Yo, o sea, yo en ese momento me sentí la peor mamá del mundo. Porque dije que o sea, la verdad es que no se lo cambié porque era tarde. Y fue como, en ese momento ya con más tiempo, con un montón de reflexión, dije, ¿por qué no me detuve? Y fui por otro. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué se me hizo tan fácil decir, por favor, no sé qué? Aprendí, y digo, eso tiene poquito, que ahora es como, él no usa ropa interior. Usualmente cuando va a la escuela sí, por seguridad y por mil cosas, pero usualmente así fines de semana no usa. Entonces el otro día el viernes le estaba poniendo, se estaba vistiendo y empezó a jalarse. Le dije, mi amor, aunque la jales y no se va a hacer más grande, mejor cámbiatelas, párate, ve, busca opciones porque ya había entendido. O sea, para mí hubiera sido bien fácil como, ah, ya, ponte el calzón y ya, vámonos. Sí. No, pero esas palabras y me tuve que aguantar por que tú me lo dijiste, fue como, qué doloroso, fue bien feo Sí. escucharlo. Sí, creo que también esta parte de, y regreso a lo social, ¿no? De la ropa, de yo a mi hija la dejaba vestirse como se le daba su gana desde muy chiquita y muchas veces fue, es que no combina, es que se ve rara, ¿por qué la dejan? Y yo, pues porque a ella le gusta, ¿qué les importa? ¿No? Y sí era como, es que está sucia, no, pues está jugando, obviamente está sucia porque ¿por qué la dejan ensuciarse? Yo a mi hija la dejaba jugar en Porque es donde una quisiera. niña. Y mi hija pintaba las paredes, brincaba en los sillones y siempre era como, es que tu pared está toda rayada. Sí, no importa. Ya luego la pintaremos. No pasa nada. Es que está bien en los sillones. Sí, no importa, déjenlo. Tengo por ahí igual una foto, no la voy a poner porque salen unos niños que pues no puedo exhibir, pero tengo una foto de mi hija brincando haciendo el respaldo del sillón y dos niños así.
¿no? Porque su mamá sí decía, no, si mi hijo hace eso, yo sí me lo sueno. Ah, Y los niños así sentaditos viendo a mi hija que estaba como changuito por todos lados, ¿no? Y eran niños de su edad, de mi hija, sí. pero era como muy difícil es que no, debes de ponerle límites, tiene límites, pero también tiene la libertad de explorar, de conocer. Mi hija no tiene miedo a treparse a donde sea, ¿no? Y hay niños de su edad que sí dicen, ay, está muy alto. Y la mía no, la mía dice, ah, sí, porque si se cae no pasa nada, pues se levanta y ya. Pues yo estoy pensando, por ejemplo, la vez que se fue a competir en el mar. Yo, Sí, mi hijo estaba muy chiquitito, acababa de nacer, si no me equivoco, y sí. yo veía a la nena en la foto a la lejanía, aparte, porque era así yo veía su gorrita, el color de su gorrita y sabía que era ella. Y me acuerdo mucho que ese día, y tú me decías, tengo un montón de miedo. Yo, no, no te preocupes, todo va a servir. Y yo tenía miedo. Y yo, o sea, pero ¿qué te decía, no? Como, sí, claro, le puede pasar algo. Claro, eso creo que lo teníamos muy presente. Era el mar, estaba a muchos kilómetros de distancia tuyo, tú sin saber nadar con esta capacidad que ella tenía para nadar, o sea, sabiendo que había salvavidas y todo, pero claro que teníamos miedo, ¿no? Y no se trata de no tener miedo. Vamos a tener miedo como papá y como mamá. Vamos a tener miedo porque claro que no queremos ver sufrir a nuestros hijos y nuestras hijas, pero si no, si no enfrentamos los miedos que nosotras tenemos y que hemos estado alimentando con el paso de los años, vamos a obstruir el que ellos crezcan y puedan irse a competir al mar, por ejemplo. Yo esa vez, creo que sí te lo dije, y te sigo admirando mucho porque yo no me imagino la sensación que Sí, pueda no manches. sentirse ver a tu hija, que además no era tan grande. ¿Cuántos años tenías? O- Mi hija tenía 8 años. 8. Acababa de cumplir 8 años, o sea, No, tenía un mes que los había cumplido, sí, no. que acaba de cumplir 8 años, y creo que el momento más aterrador fue cuando llegaron señores que organizan, no sé, algunos quizás conozcan el evento, fue el maratón guadalupano que hacen en Acapulco. Entonces llegaron los organizadores y dijeron, nos la vamos a llevar iba a nadar de la Caleta a 1 kilómetro, no sé dónde estábamos nosotros, y nos la vamos a llevar en los barquitos que se suban. Y yo dije, voy con ella. Dijeron, no, solo los competidores. Entonces, y yo le dije, que Dios te bendiga, corre, síguelos. Y cuando se fue en el barquito, dije, ¿qué ¿Qué hizo? tontería acabo de hacer? De verdad dije, ¿cómo es posible que mandé a mi hija de 8 años en un barquito con un buen de niños? Porque aparte era un mundo de personas, porque compiten niños, pero también compiten adultos. Entonces, es un mundo de personas donde está. Entonces, se la lleva el barquito y fue donde yo dije, ¿qué hice? Entonces ya me fui me acompañó en ese evento mi mamá y le dije, se la llevaron, pero ya yo así con cara de mensa. Y me dice, ¿por qué la dejaste? Y yo, pues es que van a dar de allá acá. Y dice, y ya dijimos, ¿qué hacemos? Pues buscamos, ahí había personas, lanchas que te llevan a seguir el camino, pero pues tienen rodeado. Entonces puedes verlos desde lejos nada más. Y ya nos fuimos en una lanchita a buscar a mi hija entre un buen de competidores, un buen de niños, y ya ahí andábamos, ¿no? Yo estaba aterrada. Y yo me acuerdo que yo me fui en el barquito, mi mamá se quedó a ver si llegaba y fue así como, ella dice, yo estuve llorando todo el tiempo Claro, en lo que la esperaba. Se tardó 35 minutos en nadar esa una distancia, eternidad. pero sí, Sí. fue eterno y aterrador. Y sí dije, ¿qué hice? Yo temblaba de miedo y mi hija llegó y fue la niña más feliz y con su medalla y ella no sintió miedo y todavía llegó a jugar en la arena y salió del mar y corrió porque tienen que salir a Ajá. hasta que les llegue a cierto nivel el mar. Entonces salió y corrió y yo la veía y yo dije, wow, ¿cómo es posible que mi hija haga esto? Pero no quise inculcarle ese miedo que yo tenía. O sea, salió y en vez de ponerme a llorar y abrazarla, fue como, wow, eres increíble.
Claro. Ay, yo sí Pero hubiera sí, llorado, igual hubiera dicho que es increíble, pero yo sí, o sea, es que yo te estaba admirando a la lejanía. Ay, y yo me acuerdo la angustia que sentía cuando me escuché y yo decía, ¿por qué no fui? ¿Por qué no estoy ahí? Porque así, ¿no? O sea, como si, a ver, como si yo estar ahí, estando ahí hubiera solucionado algo. sí. No hubiera, yo creo que te hubiera puesto más loca de lo que estabas en ese momento, o no lo sé, porque justo, ¿no? Funcionamos de maneras muy extrañas que no conocemos, que no teníamos como dentro del sistema, pero que nos hacen decir, tengo que funcionar así, porque esto va a dar el resultado de esto, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los niños descombinados. A mi esposo le da mucha risa porque él o sea, yo sé cuando lo vistió él y cuando se vistió solo, porque cuando está descombinado lo vistió su papá. Entonces es como, ¿lo vestiste tú? Sí, no se ve bien y yo. No, o sea, trae cuadros con estampado, ¿no? ¿De dónde, no? Y de pronto, cuando empieza él a vestirse y empieza a hacerlo solo y él solito me dice, no me lo quiero poner, ¿me puedo cambiar? Sí, claro, vete. Y sale perfecto. A mi esposo le da mucha risa porque dice, no hay otra forma que lo haya aprendido que verte hacerlo. Entonces yo no veo una forma distinta de que ella pudiera haber hecho eso magnífico y maravilloso si no te hubiera visto hacerlo. No nadaste, supongo, no nadaste ese kilómetro, pero te vio ser una maravillosa mamá, un increíble ejemplo, una increíble mujer. Y dijo, ¿cómo? ¿Por qué no lo voy a hacer? Claro que lo hizo porque se lo enseñaste. Pero antes de eso, trabajaste un montón de cosas que no son tan fáciles ver y ahí está el resultado. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que la crianza respetuosa funciona. Sí, sí, la crianza, o sea, yo veo y veo niños, incluso en la escuela, hubo hace como, iba en tercero, había un niño que tenía un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, pero era muy agresivo. Entonces todos los niños le tenían miedo. Y había un grupo de papás en donde no estaban los papás de ese niño y siempre era de, no, es que no dejen que sus hijos le hablen a fulanito porque es muy agresivo. Y un día mi hija llegó con un pellizco en el cachete. Y yo, ¿qué te pasó? Y es que el fulanito me pellizcó. Y yo, ¿por qué? Voy a ir Y ya la maestra me dijo, no, es que está este diagnóstico, esta situación es muy difícil. Y ya, no se preocupe. Entonces, yo lo que hice con mi hija fue, a ver, ¿cómo podemos ayudarlo? Y me Ujú. dice, es que a él le gusta colorear. Ah, bueno, si ves que se pone agresivo, enseña. Mi hija siempre llevaba libros para colorear porque es una niña que trabaja muy rápido. Entonces ella terminaba de trabajar y distraía a todos. Entonces le dije, llévate tu cuaderno de colorear por si cuando Claro. termines, pues te coloreas. Entonces le dice, pues saca tu libro de colorear y enseña a hacer. Y entonces un día llegó bien contenta. Mamá, ¿y yo qué pasó? Es que él me dijo, te voy a quitar las uñas. Y le dije, pero si mejor coloreamos. Dice, y le saqué mi libro de colorear y ya estuvimos coloreando. Y ya es mi amigo. Y yo, qué bueno, mi amor. Pero como sociedad, lo que hacemos cuando decimos, aléjate, no, que no se junte, que no se te acerque, no ayudamos a ese niños. Pero tampoco a los nuestros, No, tampoco, porque tienen que aprender a lidiar con todo tipo porque de no vamos a situaciones. oír de todo, siempre, Claro, como nuestras generaciones. Algo no funciona, fuga. No, sí, o sea, así somos, sí, porque nos dijeron no juegues con ese niño que es grosero. sí, de verdad es que sí. Son muy geniales los niños, hay que darles la oportunidad de desarrollar las habilidades, las características. Es súper importante, ahorita que te lo mordió, a mi hijo le pasó exactamente lo mismo en una niña nueva, pero él ya me había platicado, es que a su manera, ¿no? Mordió, hizo, jaló y no sé qué, y yo, ay, Diosito, que no lo toque, no, pues sí lo tocó, le tocó a él. Nos muestran el video porque una santa mordida. No, bueno, yo le decía a mí, no, a un tío, no, hay que demandar y no sé qué, de horrible que estaba. Cálmate, ¿no? La niña llegó y lo abrazó y ya que lo tenía bien pensado, lo mordió. No se pudo mover. Y yo le decía, hijo, no te jalaste. Y me decía, mamá, no pude. La niña, bueno, ya mandan, a nosotros nos dijeron que si queríamos como enfrentar a los papás y así, yo, pues innecesario, ¿no? O sea, háganlo ustedes, díganlo ustedes, eso fue en la guardería.
y ya cuando hablan primero, coincidió que habló primero con los papás de la nena y luego con nosotros, y pues que ya la niña dijo, y en la casa te voy a chingar y te voy a, bueno, más feo, ¿no? Te voy a romper la no sé qué y no sé cuánto. Y todos así en la sala, ¿no? Ya Por eso. entendimos por qué la niña. Entonces, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, reinventarnos, tenemos que, decía hace rato, ir un paso atrás, ver qué te duele, por qué te está doliendo, ¿no? O sea, yo, cuando a mi hijo se pone muy loco, porque sí se pone muy intenso, el otro día me dijo, ¿cómo? Ay, es una expresión, pero al revés, o sea, la quería decir mal, o sea, como una expresión fea, pero la dijo al revés, como, buena mamá, me gritó así, ¿no? Y entiendo que no quiere decir eso, quiere decir como algo más feo, pero ¿por qué me hace clic eso, no? Porque realmente, si me dice que soy una mala mamá, está haciendo shock con el hecho de que yo quiero ser una buena mamá, no una mala. Claro. Y entonces cuando me lo dice me enoja, porque no estoy haciéndolo bien, pero es conmigo, no con él. Entonces tengo que respirar y a ver, no soy una mamá perfecta, exploto, ¿no? Como lo que les decía, o sea, le dije como, ojalá a mí me hubieran tratado como a ti, me hubieran amado tanto como a ti. Le he gritado, o sea, sí, le he gritado porque hay veces que no me autorregulo, pero lo importante es qué pasa después de eso. No doy por hecho ni digo, ay, ya le grité, bueno, ya se le olvidó, ya me volvió a amar. No, claro que me siento con él, le pido, le explico qué pasa, porque tiene que entender que está bien conectar con esas emociones que a veces no queremos conectar porque traen consecuencias y traen sensaciones no agradables, pero existen para algo. Claro. Por algo están ahí. Y no podemos solo decir, no las vamos a ver. Incluso está mal dicho, ¿no? Como emociones positivas y negativas. Ninguna emoción es negativa. Son emociones con sensaciones agradables y sensaciones desagradables, pero no son malas. Así es. Ahorita que mencionaste lo de esta niña, me acordé que dijiste, ahora entiendo. Me acordé en una ocasión, llegó un niño y le dijo a mi hija, te voy a decir a tu mamá que te dé una chinga. Y ella, sí, dile. Porque claro, mi hija no entendía lo que era una chinga. Dijo, me van a dar algo, ¿no? Sí, dime, vamos. Y ahí va, mami, que me vas a dar una chinga. Y yo, no. Y dice, es que dijo que me ibas. Y yo, no, mi amor, ven. Dice, no me va a dar nada. Y ya se la dio, y así. Pero esto esta parte de cuando los niños entienden el término y el significado porque lo viven y con qué facilidad fue. Te voy a decir, y Es ella, súper bonito, o sea, para nosotras, ¿no? Es muy bonito porque una vez él estaba haciendo algo y mi mamá, le dijo, te van a chingar. Y él volteó y me dice, ¿sí? Y yo, no, mamá, no me lo voy a chingar. Y ya le dije, una chica es así, en las nalguitas. Ah, pues no, o sí, sea, no le asusta, no. De hecho, él juega conmigo así como de, y si no haces tal cosa, te voy a chingar, me dice, porque no entiende el significado de sí, eso. No, o sea, para él ni siquiera es una grosería significativa que represente algo así grave. Entonces, pues no hay como tal un manual que nos diga qué es ser buena o mala mamá, pero si escuchamos a nuestra niña y a nuestro niño siendo hijos y siendo hijas, podemos aprender mucho de ello. sí, Si algo te está doliendo tanto que de pronto te está llevando a ser violenta o violento con tu crianza, hay que revisarlo en terapia. Eso sí, yo creo que no hay como opción. O sea, sí se tiene que hacer así. Porque, a ver, lo platicas con tu vecina y tu vecina te va a decir, "Es que eso está bien. Qué bueno que te lo chingaste. Es que tiene que aprender que las cosas no se hacen así". Entonces, yo creo que si tú te estás detectando como una mamá, un papá con acciones, no violentas, con acciones violentas, la revisión terapéutica, no hay de otra. Ahora a veces que lo hagamos mal. sí. Como dijiste, no hay un manual. Nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar muchas veces. El punto es darnos cuenta que nos estamos equivocando, darnos esa apertura de observar a nuestros hijos y ver sus necesidades y no poner las nuestras sobre las de ellos, porque como mencionaste en un principio,
lo que ellos hacen, lo que a ellos les duele, porque muchas veces es, ay, ¿por qué lloras por eso? Porque a ellos les está doliendo y aunque para nosotros sea algo muy absurdo, o sea, algo muy pequeño, les está doliendo. Ujú. Entonces, no poner nuestras necesidades, no priorizarnos, también tomarlos en cuenta y aprender ese, yo creo que darnos la apertura de hacerlo diferente, de romper patrones, de analizar lo que no nos gustó de nuestra crianza y decir, lo voy a hacer diferente, ya es un gran paso. Incluso y sin duda ir a terapia, buscar quien sepa del tema, porque también hay terapeutas que te dicen, es que eso no debe ser así, ¿no? Yo me acuerdo una terapeuta que me dijo, eso no es muy feminista de tu parte. Y yo así de, yo lo sé, Claro. pero por eso lo quiero trabajar, ¿no? Justo leía ayer en una plataforma, que estaba buscando la chica o chico, la verdad no recuerdo el sexo, que dijo que estaba buscando otro terapeuta porque su terapeuta le dijo que tenía que dejar de victimizarse. Así, deja de victimizarte. Y yo, "Ay, por eso no Sí, nos quieren, por eso no nos quieren, sí, porque andamos diciendo cosas que no debemos. Hay que autoanalizarnos para poder llegar a aprendizajes o reaprendizajes, porque al final todo se puede reaprender, todo se puede reestructurar, hay que ponerlo en la mesa, si incluso te está afectando, porque ¿a poco no? Cuando las cosas no salen bien en la crianza, hay algo aquí que te está diciendo, hoy hay que mejorarlo. sí, Bueno, te hago aquí por el corazoncito, por la idea del amor y así, ¿no? Pero, no, o sea, también como escucharte decir, híjole, esto que dije como que no sonó tan bien. sí, tomar en cuenta que no es real esto de que si los consientes demasiado, se van a volver rebeldes, van a terminar en la cárcel y todas esas cosas que muchas veces te dicen, no es así. Y llevar una crianza respetuosa no significa que los vas a dejar hacer lo que se les dé su gana. Claro que tienes que ir guiándolos, claro que tienes que ir poniendo consecuencias, límites, pero incluso esta parte de no es lo mismo un castigo que una consecuencia, ¿no? Pues un castigo es algo impuesto, la consecuencia se da de un acto natural, no Es sé. algo en que tú no vas a Sí, decidir si sucede o no, sucede porque la claro, acción está hecha. sí, entonces no necesitamos, porque incluso a mí en muchas veces, en muchos momentos me dijeron, es que haz algo que le duela, tiene que castigarla con algo que le duela. Y yo, no, o sea, ¿por qué tengo que lastimarla? ¿No? O sea, quítale, no sé, ese videojuego y vas a ver que no lo va a volver a hacer cuando la situación no tenía nada que ver una con otra. Alguna vez yo le dije a mi esposo, voy a evitar que sufra por cosas que son innecesarias porque allá afuera ya va a sufrir. Claro. Y dicho y hecho, él va a la guardería desde los 31 días o 41 días, no sé. Pero ya conforme va su proceso, se van transformando las ideas y las formas de crianza. Y entonces él una vez me dijo, no que hay que evitar que sufra a toda costa. Y sí, pero ahorita llegamos al punto en que si no muestra en dónde está el límite, va a sufrir más. Claro. Pero cuando yo estaba así recién parida, toda moribunda, vi un reportaje que hizo un cura de un orfanato en donde llegó y dijo que por qué si era un orfanato de bebés estaba tan silencioso, que no había llantos. Y entonces le explicaron que los niños cuando recién llegan al orfanato lloran mucho, pero después decía los días, después de tantos días de dejarlos llorar, ellos aprenden que ya nadie los va a atender. Y entonces él empieza a investigar y claro, hace un análisis a nivel cerebral, cómo la plasticidad del cerebro se va adaptando a que nadie, o sea, que tu sufrimiento no importa. Que no importa si te duele, que tú eres menos que cualquier otro, son esas personas que se dejan en segundo lugar, son las personas que no importa que te esté doliendo, te estás aguantando porque puedes interrumpir al otro por decirle que te está doliendo algo, o sea, afecta tu plasticidad, entonces creo que es importante no dejar llorar a los niños, ni Claro. bebés, ni grandes, ni nada. Sí,
Estoy de acuerdo, debemos atender las necesidades de los niños porque también es algo que escuchamos mucho. Bueno, yo escuchaba el, déjala llorar, se va a acostumbrar a los gases, y no. No, ya tiene 5 y ya no quiere que lo cargue, Sí, que lo toque, que lo imagínate yo, bese. o sea, ya con Sí. trabajos la veo, ¿no? Sí, Entonces, va a llegar un momento en que ya no es una opción sí, abrazarlos, cargarlos, besarlos. Es una etapa nada más. y hay que aprovecharla si tienes la oportunidad, porque también entiendo que pues no muchas tenemos ese privilegio Claro. de estar con nuestros hijos todo el tiempo cuando son chiquitos, pero si lo tienes, no lo desaproveches, que llega una edad en la que ya no. Y es cansado, es muy cansado y hartante incluso, pero llega un momento en que se acaba. O sea, a mí me decían como, o sea, se va a acabar, ¿no? Ya Sí. vamos. Y yo decía, yo me lo imaginaba como muy lejano, como 11 No. 12 años. O sea, tiene 5, a veces ya lo quiero cargar porque todavía me lo aguantó y ya no quiere que lo cargue. Ya me quita, ya. Entonces, recuerdo esa etapa en donde lo cargué y tarde, mañana y noche porque él no quería que estar solo. Y yo ahí digo, ok, ¿no? Por ejemplo, ya se levanta, baja, ya, yo creo que si él pudiera hacerse el desayuno, se lo haría. A veces me dice, mamá, duérmete, yo te traigo el desayuno, y yo encantada cuando él crezca. Pero ahorita no puede, ¿no? Entonces, se acaba. Todas Sí. las etapas se acaban. Se va a acabar la etapa de la rebeldía, se va a acabar la etapa del llanto, se va a acabar la etapa de la no comunicación y va todo a transformarse, pero ya a nivel cerebral va a haber alimento. Sí. Ya va a haber que nos sostenga. El vínculo va a estar sano, sobre todo. Sí, sí, hay que aprovechar cuando se puede y no hay que dejarlos. Este, Bueno, este episodio no tiene manual porque como dijimos, no hay un manual para ser una mamá de crianza respetuosa, pero espero que estas experiencias, estas formas de ver la vida en la crianza les sirva, les funcione. Como siempre, déjenos en los comentarios si necesitan saber algo más, algo que a lo mejor se nos haya pasado. y pues yo creo que algo que debemos saber y quizás alguna de ustedes necesite escuchar es lo estás haciendo bien. No, no dejes que la opinión de los demás afecte tu crianza y afecte cómo te estás sintiendo. Lo estás haciendo bien. Si tienes dudas, investiga. Si algo no te cuadra, no tienes por qué hacerlo. Investiga, date esta oportunidad. Hay muchos, quizás les dejemos algunos de lo que a nosotros nos sirvió, quizás unas páginas, un libro, algo que pueda ayudarles en la descripción del video, pero lo están haciendo bien. Y bueno, cualquier cosa, si necesitan, síganos, dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.